En los misteriosos pasillos del Vaticano, Gabriele Amorth no solo sobresale como un sacerdote convencional, sino como el exorcista supremo, un incansable guerrero espiritual que desafiaba sin temor a entidades demoníacas. La película El exorcista del Papa se basa enteramente en los casos más sobresalientes del padre Amorth. ¿Estás preparado para adentrarte en la fascinante historia de este valiente exorcista del Vaticano? En la Italia vibrante de los años 90, Gabriele nació en el seno de una familia acomodada, y aunque su juventud no se destacó por una fe inquebrantable, su ingreso al seminario a los 18 años cultivó una firme vocación religiosa. La ceremonia de ordenación en 1954 marcó el inicio de su misión, sirviendo en diversas parroquias italianas con un enfoque apasionado en la enseñanza y la predicación. Adentrarse en la historia de este exorcista extraordinario es sumergirse en un viaje fascinante entre la luz y la oscuridad, donde la lucha contra fuerzas sobrenaturales se convierte en una epopeya espiritual digna de explorar. En el inesperado giro de 1986, el vicario de Roma lo nombró exorcista oficial del Vaticano, marcando el inicio de su dedicación a la lucha contra el mal y la asistencia a aquellos poseídos por entidades demoníacas. Con valentía y fervor, el padre Amorth ejecutó miles de exorcismos a lo largo de los años, destacándose en el arte de enfrentarse a fuerzas demoníacas. Su destreza no pasó desapercibida, y el Vaticano lo honró con el título de exorcista en jefe. A pesar de las críticas, persistió en su misión, fusionando métodos tradicionales con enfoques innovadores y colaborando con psiquiatras para tratamientos adecuados. Creía que la posesión demoníaca no solo era un problema individual, sino también una manifestación de la sociedad y la cultura. Tras la partida de Amorth en 2016, se marcó el cierre de una era, pero su legado que perduró. Su influencia se dejó sentir en la Iglesia Católica y en la percepción pública del exorcismo. A pesar de las críticas y controversias, Amorth demostró que la fe y la moralidad son herramientas esenciales en la lucha contra el mal. Esta historia no solo expone la vida de un hombre que dedicó su existencia a la batalla espiritual, sino que también plantea cuestionamientos sobre la naturaleza del bien y el mal, la fe y la ciencia. Invita al público a reflexionar y decidir por sí mismo si el legado de Amorth es el de un auténtico guerrero espiritual o simplemente una figura envuelta en misterio y controversia. Detrás de la fachada del exorcista supremo se escondía un hombre, Gabriele Amorth, cuya vida trascendía los rituales de exorcismo. A pesar de su destacado papel en la Iglesia Católica, Amorth también fue conocido por sus afirmaciones audaces y, en ocasiones, polémicas. Cuando la Radio Vaticana le brindó una plataforma, Amorth no decepcionó. Sus declaraciones sobre figuras históricas como Adolf Hitler y Stalin, poseídos por Satanás, dejaron perplejos a muchos. Extendió sus acusaciones de posesión diabólica incluso a grupos radicales islámicos, sugiriendo que estaban bajo la influencia del maligno. Estas incógnitas tejen una red de misterio en torno a la vida y legado de Gabriele Amorth, dejando a los lectores sumidos en la reflexión sobre lo inexplicable y lo sobrenatural. La valentía del sacerdote se revelaba en su firme determinación de arrojar luz sobre prácticas paganas que, según él, llevaban a la humanidad a sumergirse en los dominios de los demonios. Entre estas prácticas, Amorth señalaba al yoga, una antigua disciplina de meditación y ejercicio, y cuestionaba abiertamente la serie de libros Harry Potter, considerándola parte de la obra del diablo. Estas declaraciones no solo reflejaban su profunda fe y convicción, sino que también generaron discusiones a nivel mundial, desencadenando debates sobre la frontera entre la realidad espiritual y las interpretaciones personales. La influencia del padre Amorth no se limitó a la esfera espiritual. En una época dominada por la ciencia y la tecnología, su dedicación revivió el antiguo rito del exorcismo, llevándolo al centro de atención del siglo XX. El número de personas que afirmaban estar poseídas aumentó significativamente, tanto en Italia como en los Estados Unidos, durante su tiempo como exorcista principal del Vaticano. A pesar de las miles de posesiones demoníacas que afirmó haber enfrentado, Amorth admitió que solo un pequeño porcentaje eran auténticas. La controversia rodea sus métodos
y la percepción pública del exorcismo en la actualidad. ¿Fue un resurgimiento del mal o una fascinación pública con la figura carismática de Amorth? Al fallecer en el año 2016 a la respetable edad de 91 años, Gabriele Amorth dejó un legado imborrable en un mundo que había experimentado enormes transformaciones gracias a su incansable influencia. Desde las complejidades de sus numerosos exorcismos hasta sus valientes enfrentamientos con las fuerzas sobrenaturales, Amorth se erigió como una figura destacada en la Iglesia Católica, cuyo impacto aún resonaba mucho después de su partida. Su legado, lejos de desvanecerse, persiste vigorosamente a través de sus escritos y enseñanzas, sirviendo como fuente de inspiración para una nueva generación de exorcistas. La película protagonizada por Russell Crowe, aunque quizás no refleje con precisión cada detalle de su vida, logra capturar el espíritu de un hombre que fue un faro de esperanza en tiempos oscuros. Sin embargo, más allá de la representación cinematográfica, surge la fascinante interrogante de quién era verdaderamente Amorth y qué cualidades excepcionales lo condujeron a desempeñar el papel crucial de exorcista supremo del Vaticano. Explorar la vida de este hombre extraordinario es sumergirse en una travesía donde la fe, el coraje y la dedicación se entrelazan en la lucha contra lo paranormal, forjando así un capítulo singular en la historia de la Iglesia Católica. Gabriele Amorth, el exorcista del Vaticano, es un tapiz complejo de fe, controversia y dedicación. Su vida desafía nuestras percepciones sobre el bien y el mal, la realidad espiritual y la interpretación personal. La pantalla grande nos brindará una visión de su vida, pero la pregunta de si sus experiencias eran reales o fruto de interpretaciones subjetivas seguirá siendo un misterio. La historia de Gabriele Amorth, cuya vida y legado se exploran en El exorcista del Papa, es un fascinante relato que trasciende los límites de lo convencional. Este hombre, seleccionado como el exorcista del Vaticano, no fue simplemente un resultado del azar. Su elección fue el producto de una vida marcada por la fe inquebrantable y una dedicación excepcional a la lucha contra las fuerzas oscuras. La historia nos lleva a cuestionarnos si la elección de Amorth fue única o si existen otros individuos dedicados a la práctica de exorcismos en la actualidad. ¿Qué características especiales se buscan en alguien que realiza este tipo de rituales? ¿Hay otros exorcistas como Amorth llevando a cabo esta lucha contra el mal en las sombras y fuera de la atención pública? Desde sus humildes comienzos, Amorth se destacó no solo por su fervor religioso, sino también por su enfoque equilibrado y sensato frente a las manifestaciones de lo paranormal. A diferencia de la percepción común de los exorcistas como figuras sensacionalistas, Amorth abogaba por derivar a las personas hacia especialistas médicos en lugar de abrazar rápidamente la idea de posesiones demoníacas. Esta postura refleja una conexión profunda entre su fe y su comprensión de la ciencia y la medicina como herramientas esenciales en la comprensión y el tratamiento de las experiencias espirituales. A medida que su carrera alcanzó su apogeo, Amorth afirmó haber llevado a cabo alrededor de 160.000 exorcismos, una cifra asombrosa que suscita tanto admiración como controversia. La duda sobre la autenticidad de estos casos persiste, ya que Amorth mismo admitió que solo un pequeño porcentaje eran auténticas posesiones demoníacas, mientras que la mayoría eran trastornos explicables o intentos de engaño. Esta revelación arroja luz sobre la complejidad de su labor y la dificultad de distinguir entre lo divino y lo terrenal. El resurgimiento de informes sobre posesiones demoníacas durante la época de Amorth plantea interrogantes sobre si fue un reflejo de un aumento real del mal o simplemente una manifestación de la fascinación pública con la figura carismática del exorcista del Vaticano. Italia, en particular, experimentó un aumento significativo en los informes, sugiriendo la posible existencia de hasta 500.000 de casos al año. La influencia global de Amorth no se limitó a Italia. También se observó un aumento en los informes de posesiones en los Estados Unidos. Su dedicación y pasión dejaron un legado duradero a través de sus escritos y enseñanzas, inspirando a una nueva generación de exorcistas y reavivando el interés en el antiguo rito del exorcismo. El debate en torno a la autenticidad de los exorcismos persiste en la sociedad contemporánea. Las representaciones cinematográficas
han moldeado la percepción pública de estos rituales, mostrando imágenes de personas retorciéndose, hablando en lenguas extrañas y manifestando fuerzas sobrenaturales. A pesar de la controversia, lo innegable es el impacto y la dedicación del padre Gabriele Amorth en este mundo, continuando siendo el epicentro del diálogo entre lo tangible y lo místico, la ciencia y la fe. La vida del padre Amorth, marcada por su fe y su dedicación a la lucha contra el mal, ofrece una perspectiva única sobre el mundo de los exorcismos. Más allá de las representaciones en películas de terror y novelas, la realidad de Amorth nos enseña que la verdad espiritual está intrincadamente entrelazada con la complejidad de la mente humana. Desde los humildes comienzos de Gabriele hasta convertirse en el exorcista del Vaticano, es un recordatorio poderoso de que, en medio del misterio y el miedo, siempre hay espacio para la razón, el escepticismo y, sobre todo, la humanidad. Su legado perdura en los anales de la Iglesia Católica, desafiando nuestras percepciones y alimentando el eterno debate sobre la existencia del mal y la batalla entre las fuerzas oscuras y la luz. En pleno siglo XXI, el misterio y la realidad del exorcismo persisten como un fenómeno intrigante que trasciende las barreras del tiempo. Mientras la Iglesia Católica continúa llevando a cabo estos rituales según sus tradiciones milenarias, otras religiones y prácticas espirituales también abrazan sus propias formas de liberación espiritual. Aunque el debate entre lo sobrenatural y lo científico ha arrojado sombras sobre esta práctica ancestral, la demanda de exorcismos resuena en la sociedad actual, reavivada por películas, programas de televisión y relatos mediáticos. Si esta fascinante historia ha capturado tu interés, no dudes en expresarlo con un me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantaría conocer cuál de estos episodios te ha impresionado. Continúa explorando la verdad suscribiéndote a nuestro canal, donde te aguardan asombrosas realidades. Nos vemos en la próxima entrega.